Le voy a rogar que abra su salterio en el Salmo 19, el mismo salmo que hemos meditado hace un momento en la oración. Recuerde, debemos cantar con entendimiento. Vaya digiriendo cada palabra de este salmo. Juan Calvino, en su introducción al Salmo 19, dice: muestra por la maravillosa obra de los cielos cuán poderoso es Dios. Alaba y exalta la ley divina. Y al final pide que el Señor lo preserve de pecado, a fin de serle agradable. Entonemos este hermoso Salmo 19 con entendimiento y de nuestro corazón. Los cielos por doquier cuentan a todo ser la gran gloria de Dios. Anuncian la expansión del cielo lo que creó, la mano del Señor. Un día llega así, el día que va a venir, a hablar de su potencia. La noche que se va, a la que va a llegar, dice su inteligencia. Ningún lenguaje es, ni palabra su vez, en el cielo se oirá, ni se oye su voz, en ninguna nación, ni en ningún lugar.
alma fiel, más dulces son que miel, que ha del panal brotado. Tu servidor también, con tu ley sumo bien, tiene amonestación. Los que la guardarán, finalmente tendrán un grande galardón. Y quién saber podrá, y quién entenderá errores cometidos, que en tu compasión inocente se halló de los años escondidos. Guarda tu servidor, de orgullos no se halló en su dominación. El íntegro seré y limpio yo estaré de grande rebelión. Que mi boca al hablar y que mi razonar sean de tu agrado, pues eres, oh Jehová, mi roca eterna, mi redentor amado. Gracias le damos al Señor por el que nos permite cada momento y cada día meditar en su palabra y que Él pueda ir transformando cada día nuestro corazón. Que Él nos ayude a entender aún nuestros propios errores, para que seamos librados aún de los que nos son ocultos. Bueno, amados hermanos del Señor, invito que abra su escritura en Tito capítulo 3, verso 2 al 5. Tito capítulo 3, verso 2 al 5. Hermana, ya se puede ver. Pueden quitar el... Así está. Tito, capítulo 3, verso 2 al 5. Por favor. Ahí vamos a estar estudiando la palabra del Señor. Tito, capítulo 3, verso 2 al 5. Y en este estudio de la confesión de fe, doy lectura en el nombre de Cristo Jesús. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. Oremos. Amado Padre, agradecemos que en tu misericordia nos hayas permitido y dado la oportunidad de estar en este lugar, Señor. Por la tarde, Señor, haber estado orando juntos como congregación, Señor. Haber meditado en esta oración. Te agradecemos, oh Dios, por esa reunión de oración.
Ahora, Señor, también te agradecemos porque nos permite estar estudiando la confesión de fe. Te rogamos que abras nuestro entendimiento para comprender con claridad las Sagradas Escrituras. Te rogamos, Señor, y te suplicamos que podamos en tu amor y misericordia tener la sabiduría y el entendimiento, Señor, para que con profundidad podamos entender las maravillas de Dios. Te ruego todo esto, oh Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Hemos llegado al capítulo 15 de la Confesión de Fe. Y este capítulo 15 trata del arrepentimiento para vida y salvación. Hemos visto acerca de la fe salvadora. Ahora vamos a ver acerca del arrepentimiento para vida y salvación. Hoy estudiaremos el párrafo 1 y párrafo 2 de la confesión. Parte así: a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llamarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Segundo párrafo: si bien no hay nadie que haga el bien y no peque, y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Dios, en el pacto de gracia, ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Estos dos párrafos estudiaremos el día de hoy. Cuando hablamos de arrepentimiento, en primer lugar debemos entender que el arrepentimiento no es llorar. El arrepentimiento no es lamentarse de algo que uno ha hecho. Arrepentimiento significa cambiar de actitud. No sé, cuando un esposo o una esposa, ¿cierto?, tienen una discusión y luego de esa discusión quizás se dijeron cosas que no se debían haber dicho. Uno, ¿cierto?, el que ofendió al otro, ¿qué dice? Me arrepiento de lo que hice. Pero si esa persona lo vuelve a hacer con las mismas palabras, ¿verdaderamente se ha arrepentido? No, porque arrepentirse significa cambiar. Si uno hacía eso, ahora no lo hace. En ese sentido, arrepentimiento es un cambio de actitud. Cuando hablamos de un arrepentimiento para vida, hablamos de ese arrepentimiento el cual provee el Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo y la bondad de Dios que nos guía a un arrepentimiento para vida. Nos guía a cambiar, porque el único que nos puede transformar, ¿quién es? Jesús. Pero ¿quién propiamente tal de la Trinidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que transforma nuestro corazón. Hemos visto que la confesión dice algo que pareciera ser confuso en primer lugar. Dice, a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. Si una persona lee este párrafo, quizás podría malinterpretarlo. Quizás podría decir, aquí se equivocaron porque dijeron que los elegidos que se convierten en la madurez, ¿me entiendes? Alguna persona podría tomarlo y decir, entonces solamente se arrepienten la gente adulta, ¿cierto? Porque aquí dice los escogidos que se convierten en la madurez habiendo vivido en algún tiempo en el estado natural. Pero debemos decir que la confesión no está hablando de eso. La confesión, al referirse y decir los que se convierten en la madurez, está diciendo que la persona elegida y madura ha vivido un pecado quizás más profundo. Quizás estas personas, como David, ¿cierto?, han tenido que tocar fondo para entender y para ser llevadas así a un arrepentimiento. Sam Waldron, que es un comentarista y hace una exposición acerca de la confesión, dice, todos los creyentes se caracterizan
por un arrepentimiento como una gracia ordinaria. Es decir, todo creyente se tiene que arrepentir, sin excusa. Todo creyente tiene el deber de arrepentirse. Pero no todos los creyentes conocen o necesitan conocer el arrepentimiento como una experiencia de crisis. Entonces, el párrafo 1 está refiriendo a aquellas personas que para arrepentirse muchas veces tienen que tocar fondo. ¿Entiendes? Tienen que llegar a las peores condiciones, a los peores pecados, para así arrepentirse de sus pecados. Pero la confesión quiere marcar una diferencia. Con esto no quiere decir que toda persona que venga a Cristo y sea llamada eficazmente tiene que tocar fondo para recién entender y volverse a Cristo, ¿cierto? No es una regla. Hay personas que quizás el Señor las ha sacado de lo más profundo del mundo, pero no es necesario que todas las personas vivan eso para venir a un arrepentimiento para la vida. No sé si me explico. Esto no es una regla, sino hay una diferencia. Hay personas que el Señor las va a tocar, no sé, pues las va a sacar de la prostitución. Imagínense, eso ya es algo profundo. Que el Señor puede tocar a alguien que ha asesinado a alguien y lo transforma y lo hace una nueva criatura. Pero eso no quiere decir que todos tenemos que llegar a esos pecados para venir a un arrepentimiento. Entonces, el primer párrafo se va a focalizar en aquellas personas que han tocado fondo, en aquellas personas que ya al alcanzar una madurez ya han vivido en el mundo en su adultez y han cometido pecados terribles. Pero aún a aquellos, Dios puede transformar y llevarlos a un arrepentimiento para vida. ¿Se entiende, cierto? Entendiendo esto podemos proceder. Entonces dice, a aquellos de los elegidos que se convierten en la madurez habiendo vivido por algún tiempo en el estado natural. ¿Cuál es el estado natural del hombre? Un estado de pecado. Muy bien, hermano José. Estamos corrompidos. Hay un pecado original que ha afectado nuestra raíz. Entonces, una persona, aquí entonces está hablando de personas que hicieron cosas malas antes de que un arrepentimiento para vida viniera a sus corazones. Personas que tocaron fondo antes, cuando no conocían a Cristo, cuando andaban sin fe en este mundo. Ellos tocaron fondo. Le voy a pedir que alguien pueda buscar, le voy a rogar a la hermana Yael, perdón, para ir en orden, que busque Segunda de Crónicas 33, 10 al 20. Segunda de Crónicas 33, 10 al 20. A mi hermano José le voy a pedir que busque Hechos 9, del 1 al 9. A la hermana Joana le voy a pedir que busque Hechos 16, 29 al 30. Al hermano Ángel le voy a pedir que busque el Salmo 130, versículo 3. Y al hermano Claudio le voy a pedir que busque el Salmo 143, verso 2. Entonces, en primer lugar, vamos a analizar, porque la confesión para esta primera parte del párrafo 1 utiliza Tito, capítulo 3, versículo 2 al 5. Voy a partir yo con el primero. Dice, Tito 3, 2. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Entiende? Aquí está en el libro de Tito mostrando a aquellas personas que tocaron fondo, personas que estuvieron en los vicios terribles del mundo, personas que vivieron estas cosas, pero las vivieron cuando eran cristianos, no, en otro tiempo, en otro tiempo. ¿Pero qué hace Dios? Pero cuando se manifestó, ¿qué cosa? La bondad de Dios. Es decir, ¿por qué Dios salva a los hombres? Porque Él es bueno, Él es bondadoso.
Dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres. Es decir, Dios es bondadoso y Dios actúa ¿con qué cosa? Con su amor. ¿Qué hizo? Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Entonces Él nos salvó por gracia y no por obras. Si Él transforma a una persona, si Él la lleva al arrepentimiento para vida, no la lleva porque esa era la mejor persona, sino que lo hace solo por gracia. No por cosas que la persona hubiera hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración. ¿Qué hace Dios? Nos regenera, nos lava, nos purifica en la sangre de Cristo y luego nos regenera, es decir, nos transforma y también nos renueva. ¿Por medio de quién? Por medio del Espíritu Santo. Entonces, por eso la confesión dice aquello de los elegidos que se convierten en la madurez, habiendo vivido por algún tiempo en su estado natural. ¿Cómo vivían ellos? Rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, es decir, esclavos de deseos ciertos de la carne, deleites diversos. Ellos vivían en malicia, vivían en envidia, vivían en aborreciendo, es decir, odiando unos a otros, odiándose unos a otros. Pero una cosa debemos decir, hermanos, esta no es la regla para todos. Hay personas que se van a criar en los caminos del Señor, si bien son pecadores, porque el segundo párrafo a eso va a apuntar, si bien somos todos pecadores, si no todos vamos a estar en la profundidad, ¿me entiendes? Otras personas van a ser pecadores de igual manera, pero no van a tener que llegar a tocar fondo para entender lo que es un verdadero arrepentimiento. Entonces puede, y aquí se resuelve una pregunta, algo que al mundo no le gusta. Se fija, dice, cuando habla de la gente de la cárcel, dice, yo no le creo a esa gente de la cárcel, dicen ellos. ¿Por qué una persona que hizo mal va a ser perdonada y va a ser una nueva persona? Se fija que a ellos les cuesta eso, como que ellos dicen, ¿por qué? Porque ellos piensan que el Evangelio, tienen un tan mal entendimiento del Evangelio que creen que el Evangelio es para personas perfectas, es para personas que merecen. Y algo que entendieron los fariseos, entendían de mala manera de la misma forma. Por eso el Señor Jesucristo ¿qué les dijo? Yo no vine a los sanos, yo vine a los que están enfermos. En otras palabras, el Señor no vino a buscar justos. ¿A quién vino a buscar? A pecadores, pero ¿para qué? Para que vengan a arrepentirse, para que haya una transformación. Si una persona se cree justa, sabiendo, ¿cierto? Diciéndolo de manera que podamos entenderlo, ¿cierto? Si alguien se cree justo, no necesita a Cristo entonces. Sabemos que eso no puede ser, pero si alguien se cree justo, el Evangelio no es para él. El Evangelio es para aquellos que reconocen su pecado. Entonces, ¿el Señor puede salvar a alguien que está en la profundidad del pecado? Puede salvarlo si Él lo quiere. Y si una persona le recuerda su pasado, está mal lo que está haciendo esa persona, porque ¿quién pagó por lo que hizo esa persona? Cristo. ¿Y volveremos a crucificar a Cristo de nuevo? No, Él ya pagó. Él ya pagó por esos pecados. Vamos a ir ahora a la siguiente parte de este párrafo. Y dice, y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias y placeres, Dios, al llevarlos eficazmente, les da arrepentimiento para vida. Entonces, ¿cómo eran las vidas de estas personas? Eran vidas malas, vidas que estaban en oscuridad. Como el ejemplo de Manasés, en Manayael, 2 de Crónicas 33, 10 al 20, por favor. Y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres. Y habiendo orado a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Lisboa,
en el valle a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofel y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová, y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrendas de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová Dios de Israel. Pero el pueblo aún sacrificaba en lugares altos, aunque no lo hacía para Jehová su Dios. Los demás hechos de Manasés y su oración a su Dios y las palabras de los videntes que le hablaron en nombre de Jehová, el Dios de Israel, he aquí todo está escrito en las actas de los reyes de Israel. Su oración también, y cómo fue oído todos sus pecados y su prevaricación, los sitios donde edificó lugares altos, y erigió imágenes a acera e ídolos, antes que se humillase. He aquí estas cosas están escritas en las palabras de los videntes. Y durmió Manasés con sus padres, y los sepultaron en su casa, y reinó en su lugar Amón su hijo. Entonces, cuando hablamos de la historia de Manasés, si usted se acuerda cuando estuvimos las lecturas ahí, se va a dar cuenta que Manasés es uno de los peores reyes de Israel. Y tan peor que hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de ellos. ¿Sabe lo que hizo? Reedificó lugares altos. ¿Sabe lo que hizo? Edificó altares en la casa de Jehová. Entonces hizo idolatrías, pero terrible. Incluso tiró a su primer hijo, lo tiró al fuego mismo. Y uno puede decir, esa persona no tiene perdón, ¿cierto? Hay gente que dice, esa persona ya está perdida. Si uno leyera solamente los reyes, llegaría a la conclusión de que Manasés está perdido. Pero por algo están las crónicas. ¿Y qué dicen las crónicas? Que él tuvo que tocar fondo. ¿Y cómo tocó fondo? El Señor permitió que viniesen los asirios y le pusieron un gancho aquí en la boca y se lo llevaran como esclavo. ¿Me entienden, no? O sea que él tocó fondo, hizo cosas tan malas, tan atroces, que el Señor dijo, ya aquí voy a mandar a uno de estos para que le pegue el apretón, como dice. Pero cuando él se vio afligido, ¿qué hizo? Oró al Señor. Se arrepintió. Y eso es lo bonito, porque no quedó solamente que él se arrepintió solamente y que él dijo, Señor, perdóname. No, sino que él después botó las imágenes, ¿cierto? Empezó a hacer las cosas bien, cambió. Y hasta el último día de su vida, siguió una vida recta. Cambió su actitud. Entonces, ve que está hablando de esas personas que tocan fondo. Pero como anteriormente partimos en este párrafo, eso no quiere decir que todos los cristianos tienen que tocar fondo para venir al camino del Señor, no. Algunos van a tocar fondo, otros no, pero son pecadores tal como los que tocan fondo. Pero hay personas que a veces van a tener que vivir cosas terribles para llegar al Evangelio. Como Manasés, imagínense que alguien se lo lleve aquí con un gancho y ahí entienda. Es para, muchas veces nosotros decimos, Señor, tráelo con dolor. ¿Se fija? Cuando una persona no entiende es como decir, Señor, por favor, tanto deseo que esta persona venga a tu camino y que por favor, si es tu voluntad, tráelo con dolor, Señor. ¿Entiendes? Porque a veces son los que somos tan duros que eso es lo que necesitamos, amado, para que un arrepentimiento para vida venga. Pero el arrepentimiento vino ¿con qué? Con un cambio de actitud. Por favor, mi hermano José, Hechos 9, del 1 al 19. Saulo, del 1 al 19, ¿Sí? del 1 al 9. Del 1 al 19, por favor. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres como quiere de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le dijo, ¿quién eres, Señor? Le dijo, yo soy Jesús,
a quien tú persigues, dura cosa te da voces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo la verdad, la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho en su santo en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta, amados en el Señor, algo importante. Saulo no era cualquier pecador, si lo decimos así. Era alguien que perseguía ¿a quién? A la iglesia. Perseguía a la iglesia misma. Y él, ¿sabe lo que hizo? Él, como sabía que estaban amenazando a la iglesia, él quería ser más espiritual todavía en la rigurosa ley que él llevaba, en la rigurosa judaísmo que él llevaba. Él pidió unas cartas en la sinagoga para que esas cartas le autorizaban a ir a matar más cristianos. ¿Me entiendes? Él le hacía jurar a los cristianos para que, jurando, renunciaran a la fe. Entonces, ¿él era cualquiera? Cuando Esteban estaba siendo muerto, él estaba ahí, presenciando esa muerte y aprobando esa muerte. Entonces, si lo vemos, el apóstol Pablo no era cualquiera. No era cualquier pecador, era el más malo. Uno puede decir, pero alguien que mata a cristianos, ¿cómo puede ser salvo? ¿Cómo puede ser salvo alguien que mató a otro hermano en la fe? Alguien que hizo negar y sacar del camino a alguien. ¿Cómo puede ser transformado por el Señor? Pero aún por ellos, el Señor llevó la cruz. Entonces vemos que los pecados, no es como el mundo dice, no, si el evangelio es para las personas que se portan bien, no, es para los pecadores, los cuales vienen al arrepentimiento. No hay un pecado, si podemos decir así, no hay un pecado que pueda invalidar a una persona que venga a Cristo. Por eso nosotros no podemos despreciar a las personas del mundo. ¿Usted cree que este hombre Ananías no tenía miedo? Él tenía miedo porque sabía en el fondo que este era el mismo que mataba a cristianos, ahora él tiene que ir a orar por él para que reciba la vista. Pero por eso, para el Señor no hay nada imposible. Y como dice la confesión, y habiendo servido en el mismo a diversas concupiscencias, el apóstol Pablo sirvió a este pecado, pero Dios lo llamó eficazmente para un genuino arrepentimiento para vida. No se desanime si alguien de su familia, si alguien de sus vecinos
no se desanime y diga, no, este ya no tiene salvación. No. Personas como el apóstol Pablo, como Manasés, imagínense, y puso ídolo ahí mismo en el templo de Dios. Pero se pudo arrepentir. A veces nosotros somos tan fáciles para condenar a las personas, pero no entendemos que el Señor puede hacer como quiere. Por favor, hermana Joana, Hechos 16, 29 al 30. Hechos 16, 29 al 30. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó a él, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aquí está la situación del carcelero de Filipo. Ustedes podían ver en el contexto inmediato, pueden entender que ahí estaba Pablo y Silas en la cárcel cantando al Señor, ¿cierto? Cuando ese lugar tiembla y se abren todas las puertas de la cárcel. Y el carcelero de Filipos era una persona que estaba ahí para resguardar esa cárcel. Entonces cuando vino todo eso, él sabe lo que iba a hacer, iba a pescar su espada y se iba a matar, porque sabía que los romanos, si veían que todos los presos se arrancaban, ¿qué le iba a pasar a él? Le iban a matar a él y a toda su familia. Entonces él se iba a echar sobre su espada. ¿Pero qué le dice Pablo y Silas? No lo haga. Mira a tu alrededor, nadie se ha escapado de la cárcel. Imagínense cómo era. Que solo con ellos en la misma cárcel, cantando, adorando al Señor ahí mismo, las personas tenían temor y aún cuando vieron las puertas abiertas de la cárcel, ninguno arrancó. Y ahí él temblando y siendo una persona que podemos decir que tuvo que vivir algún extremo, porque es un extremo, ya es como ponerse en la vida y la muerte. A eso se refiere, no solamente tocar fondo significa caer en los peores pecados, sino que a veces tocar fondo significa encontrarse en la vida y la muerte. Y ahí el Señor, ¿qué hace? Llama a este hombre. Cuando su vida ya estaba a punto de terminar, el Señor lo llama. ¿Y qué le dice el apóstol Pablo? Ahora va a ser salvo tú y toda tu casa. Mire lo hermoso cómo hace el Señor las cosas. Pero esto no quiere decir que todo cristiano tenga que vivir o tocar fondo, estar en la vida y la muerte para entender los caminos del Señor. No todos, pero hay personas que sí. Hay personas que Dios las va a llamar con dolor. El párrafo 2 dice, si bien no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Ahora el párrafo 2 viene a ponerle límites, porque hay personas que dicen, no, el evangelio entonces para la gente más mala. No, el párrafo 2 dice, espérense un poquito. No hay hombre que haga el bien y nunca peque. No hay ninguna persona justa. Por favor, hermano Ángel, el Salmo 130, verso 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Entonces, cuando ahí habla Ja, ¿cierto? Es la abreviación del nombre Jehová. Y él está diciendo, Jehová, si mirares las iniquidades, ¿quién podría permanecer en pie? ¿Cierto? Si el Señor preguntara aquí, si el Señor mirara nuestro pecado, ¿quién podría permanecer aquí? ¿Quién podría? ¿Quién podría? Nadie. Porque ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros tiene una justicia comparada a la de Cristo. Ninguno. Ninguno de nosotros la tiene. Entonces, es importante entender eso. No es que el Evangelio es para la gente más mala. No es que estemos diciendo eso. Es para los más malos y para nosotros que también somos malos. Porque hay personas que dicen, no, pero si yo no tomo. ¿Se fijan? Yo no tomo, yo no fumo, yo no voy a fiesta, yo soy fiel a mi mujer, pero no soy cristiano. ¿Me entienden? O hay personas que dicen, yo conozco una persona que no es cristiana, no toma, no fuma, no va a fiesta, pero ¿eso es suficiente? ¿Eso es para ser justo? No, dice, Señor, si tú miras los pecados, ¿quién puede permanecer en pie? No hay ninguna persona que pueda autodenominarse justa. Por favor, le voy a pedir a la hermana Yael que busque Proverbios 29, el hermano José, Eclesiastés 7:20. La hermana Joana que busque Segunda de Samuel 11:1. 11:1 en adelante. Y el hermano Ángel que busque Lucas 22:54 al 62. Lucas 22:54 al 62. Por favor, hermano Claudio, proceda con
su texto de Salmo 153, verso 2. Salmo 143, perdón. 143, verso 2. No entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Entonces, si una persona le dijera a usted que yo no soy pecador, ¿qué dice? ¿Alguno puede justificarse delante del Señor? ¿Puede declararse justo delante del Señor? ¿Puede alguno? ¿Puede, aunque sea, no sé, hermano Vicente, si le preguntara a hermano Vicente, ¿usted se declara justo delante del Señor? No, ¿cierto? Todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Entonces eso es lo que nosotros debemos entender. No hay ninguna persona que pueda decir yo soy justo. ¿Y un bebé que está en el vientre puede decir que es justo? ¿Puede decir o no? No puede, porque en pecado muchas veces nosotros somos concebidos. En pecado nosotros somos concebidos. El pecado ha afectado la raíz del ser humano. Entonces, ¿quién se puede justificar? ¿Quién puede decir yo no soy un pecador? Nadie tiene justificación alguna. Por favor, hermana Yael, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién puede decir yo tengo la facultad de limpiar mi corazón? ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir yo estoy limpio de pecado aquí? No, mi corazón está limpio. ¿Quién puede decir eso? Nadie. Absolutamente nadie. Entonces, la confesión es clara en decir, si bien hay personas que el Señor las llama con dolor, las llama cuando están entre la vida y la muerte, eso no quiere decir que el Evangelio sea solamente para la gente más mala. El segundo párrafo dice, si bien no hay nadie que haga el bien y nunca peque. Por favor, hermano José, Eclesiastés 7:20. Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Amén. Entonces, ¿hay alguna persona en el mundo que pueda ser justa, según la palabra de Dios? No. No hay ningún ser humano, concebido por los medios naturales que sea justo. El único ser humano que ha podido serlo es Jesucristo. Y Él no fue concebido por los medios naturales, sino por el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Ahora vamos a pasar a la segunda parte de este párrafo. Dice, y de los mejores hombres, mire, escuche bien, porque ahora va esta parte, y de los mejores hombres. Es decir, pueden haber personas espirituales, pueden haber personas así mejores dentro de este camino. Porque aquí ahora ya el arrepentimiento no solo está hablando de los que vienen y son llamados eficazmente. Ahora la confesión se centra en las personas que son cristianas, en personas que han sido llamadas eficazmente. Y dice, y los mejores hombres, mediante el poder del engaño, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, pueden caer en grandes pecados y provocaciones. Es decir, nosotros hemos sido llamados eficazmente, pero ¿alguno está libre de que caiga en algún pecado? ¿Alguien está libre de que caiga en un pecado grave? ¿Por qué? Mediante el poder y el engaño de la corrupción que hay en nuestro corazón. Por eso necesitamos llenar nuestra mente de la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos, la corrupción nos va a alcanzar. Nos va a alcanzar. Por favor, hermana Joana, 2 de Samuel 11:1 en adelante. Yo le digo cuando se detiene. Por favor. David y Betsabé. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliab, mujer de Urías eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías eteo. Y
Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca en Israel y Judá estaba bajo tienda, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y habría yo de entrar a mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún, hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías a frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muerto. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Hasta ahí nomás, hermana. Muchas gracias. Entonces, hagámonos la primera pregunta, usando del contexto. Tenemos, ¿cierto?, un contexto lejano, que es 1 de Samuel, 2 de Samuel, ahora tenemos también 2 de Samuel. Y si analizamos esto, David había nacido de nuevo en esa época, ¿o no? ¿No? ¿Alguno otro? ¿Había nacido de nuevo? No necesariamente, porque el Señor, ¿de dónde lo llama él? ¿Se acuerdan? Lo llama de detrás de la oveja. Él ya era rey ahí, ya Saúl lo había perseguido, ya había pasado toda esa historia. Él había compuesto los salmos. Recuerde que el Salmo 51 es el salmo que aplica al capítulo 11, capítulo 12 de 2 de Samuel. Entonces, los salmos de David, que dice Salmo de David para atrás, eso lo había compuesto. Y él había sido llamado un hombre conforme al corazón de ¿quién? ¿Me entiende? Entonces, David había nacido de nuevo. Pero este hombre que había nacido de nuevo tenía una debilidad. Y esa debilidad era por el sexo opuesto. Esa debilidad era por eso que, de una u otra manera, ¿se acuerda cuando, según los contextos, él veía a una mujer, ¿cierto? Ya, la tomaba por mujer, y David la tomó por mujer, y David la tomó por mujer. ¿Se fijan? Está acostumbrado a hacer eso. La palabra del Señor siempre ha hablado de que un hombre debe tener una sola mujer. Pero él hacía eso. Y que él haga eso no significa que la palabra lo apruebe, ¿se fijan? Él solo está buscando problemas. Está buscando las consecuencias de su pecado, él solo. Entonces, vemos que David se descuida un momento. ¿Y cuál fue su descuido? Cuando todos estaban en la guerra, él no fue, dijo, mejor me voy a quedar aquí. Me lo imagino, si tú me voy a quedar acostadito aquí un ratito, descansando, no me va a pasar nada. Pero justo, se levanta, sale, ¿cierto? Pongámosle un poco más de... Sale por su balcón y ve a una mujer bañándose. Y él es el rey. Y como es el rey, ¿usted cree que no la fue a conquistar? No, tráiganmela. ¿Entiende, no? Y él se acordó del Señor, ¿o no? Piense que en todo este instante ni siquiera se le pasó por la mente el Señor. Y no fue que fue un día nomás, porque después cuando vio, ¿cierto?, que él cometió eso, la mujer se purificó, se volvió a su casa, él dijo, aquí quedó todo. Fue un momento, nadie se dio cuenta. Y él siguió siendo rey, ¿cierto? Todos lo veían como un hombre conforme al corazón de Dios. Él siguió siendo la misma persona. Hasta que la mujer dijo, estoy embarazada. Ahí dijo, aquí tengo problemas. Porque él aquí piense que el pecado es así. Cuando una persona o alguien comete pecado, lo está cometiendo, pero no se está acordando del Señor, porque quiere ocultar el pecado de la demás gente.
No quiere ocultar el pecado delante del Señor, quiere ocultárselo a la gente. Pero el Señor estaba mirando. Y su pecado no solamente fue haber cometido adulterio, su pecado también fue haber pecado contra un hombre, ¿cierto? El cual era Uría de Eteo. Si usted lee el contexto lejano, Uría de Eteo era uno de los valientes de David. Entonces no era cualquier guerrero. Por eso que él llegó a la guerra y David le dijo, pero anda con tu mujer. ¿Y qué dijo él? No, pues si están todos en la guerra, ¿cómo va a hacer eso? Y él se quedó a la puerta del rey, igual que los perritos a veces que se quedan afuera así, protegiendo, él se quedó. Imagínense cómo era de fiel. Y era tan fiel que lo mandó a él mismo que llevara esa carta que decía que él lo tenía que poner en la primera línea de batalla. Total, en la primera línea siempre son los que mueren. ¿Me entiendes, no? Pero él fue tan fiel que llevó esa carta ahí, cerradita, y la llevó, ¿no? Fiel, confiando en su rey. Pero él había nacido de nuevo. Entonces una persona una persona que ha nacido de nuevo por el engaño y la corrupción que habita en el corazón, porque no podemos ignorar eso, hemos nacido de nuevo, pero todavía hay una ley en nuestros miembros que se revela contra la ley de nuestra mente. Y si la alimentamos, si le damos chance, no nos va a perdonar, hermano. Eso es lo que debemos cuidarnos de nuestra vida espiritual. Yo sé que a veces cuesta mantenerse esto, ¿por qué estoy leyendo tanto? ¿Por qué? No sé, a veces como que existe eso, ¿por qué? A veces me canso. ¿Pero qué preferimos estar así echadito atrás esperando la bendición, esperando el día domingo nomás? No, pero el día domingo no leo, no medito, no oro, nada. ¿Y después qué va a pasar? Cuando la corrupción me alcance, cuando el engaño, cuando el predominio de la tentación me haga caer un gran pecado. Porque entre más uno esté espiritualmente bien, a veces la caída es más fuerte. Pero ¿cuándo viene esa caída? Cuando bajamos la guardia. Cuando bajamos la guardia. Entonces aquí el arrepentimiento para vida aún está cuando ya hemos nacido de nuevo. Pero es que esto no nos dio una chance tampoco para nosotros decir, si total el Señor igual me va a ayudar a que yo me arrepienta. No, tampoco es para eso, eso sería tentar al Señor, y las consecuencias que vivió David después de haber hecho esto fue terrible. Entre los mismos hijos, ¿cierto? Un hijo violó a su propia hermana. Sus mujeres fueron todas violadas a la luz de todo el pueblo. Su hijo murió, su hijo mató a otro hijo. Su otro hijo se le quería quitar el reino y al final terminó muriendo. Lo mataron. El dolor que él sintió, todo lo que él vivió, todas esas cosas, el Señor lo perdonó. Sí, el Señor nos va a perdonar, pero entendamos una cosa, hay consecuencias temporales. Esas consecuencias nadie las va a quitar. Entonces, los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, puede hacerlos caer en grandes pecados y provocadores pecados. Por favor, hermano Ángel, Lucas 22, 54 al 62. Lucas 22, 54 al 62. Entendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado a fuego, se fijó en él y dijo, también este estaba con ellos. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces.
Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Hasta ahí, mi hermano, por favor. Le voy a pedir al hermano Claudio que busque Jeremías 32:40, a la hermana Yael Lucas 22, 31 al 32, y la hermana Joana, primera de Juan 1:9. Entonces, amados, estamos viendo a Pedro, para algunos, ¿cierto?, un titán de la fe, podemos decir, ¿cierto?, una persona pegadita al Señor. Anterior en el contexto, ¿cierto?, él anteriormente el Señor ya le había dicho a él: Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. En otras palabras, entre paréntesis, yo se lo he permitido, pero yo he rogado que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces el Señor permitió, ¿qué permitió? Que Pedro llegara a esa instancia. Pero ¿quién fue el que cayó en esa tentación? Pedro mismo. ¿Y sabe lo que lo castigó a él? La boca. ¿Por qué lo castigó la boca? Porque cuando el Señor le dijo eso, le dijo: Señor, yo mi vida voy a poner por ti. Y el Señor le sigue diciendo algo y él después dice: Señor, si es necesario, a la muerte voy a ir contigo. Se fija a veces como somos, a veces el pecado, ese pecado también es un pecado grave porque uno está contradiciéndole al Señor mismo. Él no se da cuenta que está contradiciéndole: Señor, yo iré a la muerte contigo, voy a poner mi vida por ti, Señor. Y sin lugar a duda, igual Pedro fue intrépido, porque usted puede ver que vienen todos a buscar al Señor. Él viene y le corta la oreja, ¿cierto?, a alguien. Y él después sigue y sigue viendo al Señor, sigue, porque mientras se lo llevan, él sigue ahí escondido, viendo lo que pasa con el Señor. Y él piensa que nada le va a pasar. Hasta que viene y niega al Señor. Lo niega después. La otra parte de los evangelios podía mostrar, amados, cómo también Pedro dice maldice. Incluso, ¿cierto?, como podríamos decir, se le salió un garabato, podríamos decir, diciendo que no conocía a su maestro. Pero me gusta esa parte del Evangelio de Lucas, porque el único que grafica eso. Y dice que el Señor lo miró, ¿cierto? Porque ellos estaban igual a una distancia lejana. Pero piense que el pretorio, no sé, pues queda donde está la calle por ahí. Y piense que le negó al Señor y estaba diciendo todas esas cosas, y justo mira para allá, y de allá lo estaba mirando el Señor. Y esas son esas miradas que quizás no le pueden decir nada, pero esa mirada. Por eso, ¿qué le dieron gana a él? Inmediatamente lloró amargamente. Lloró. Porque debe haber sido un dolor tan grande acordarse clarito. Y ahí canta, ¿quién canta? El gallo. Él lo niega 3 veces, pero el gallo canta. El gallo cantó. El Señor lo mira, el gallo canta y todo se está cumpliendo. Entonces, es aquí, por eso los puritanos, hay una oración puritana que la voy a parafrasear y dice: si hombres tan grandes como Pedro, si hombres tan grandes como David, si hombres tan grandes de la palabra del Señor pecaron, Señor, ¿cuánto más yo, que soy una persona tan débil? Por favor, líbrame, Señor, guárdame. Esto nos debiera hacer temblar a nosotros, porque a veces los creemos tan como que no nos puede pasar nada. No, si no importa si dejo de orar, no importa si dejo de leer, no importa si me dejo de ejercitar en la piedad, no importa. Esto no es, por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: el ejercicio corporal para poco es provechoso, ejercítate para la piedad. Porque una persona puede hacer pesas, pero a veces no va ni a ir a trabajar, no va ni a levantar ni un saco, ¿me entiendes? Está ejercitándose para verse bonito, ¿no? Pero aquí nosotros no estamos ejercitando para que la gente nos vea espirituales, nos estamos ejercitando para vivir una vida de integridad delante del Señor. Porque si bajamos la guardia, si nos ponemos, perdonando la expresión, atarantados como Pedro: no, Señor, si yo igual voy, no, igual no. ¿A qué consecuencias vamos a llegar? ¿Qué dice la confesión? Y los mejores hombres, mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto con el predominio de la tentación, puede caer en grandes pecados y provocaciones. Cuídese de aquellas personas que a veces están predicando: hermano, sea como David, sea como Pedro,
Sea como Abraham, no, aquí hay que ser como Cristo. ¿Sí? Todos ellos pecaron, es lo mismo, sea, no sé, sea como el hermano tanto, la hermana tanto, no, si ustedes no están para compararse, ustedes están para ser como Cristo. Porque todos, si usted se fija, cada uno de ellos tuvieron una caída, algo. Hay algo que tuvieron. Pero el único que no tuvo nada, ¿quién es Cristo? Porque todos ellos apuntan a Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Solo a Él. Entonces, si ellos cayeron, ¿cuánto más nosotros? Pero como le digo, esto no es una licencia para decir, si Pedro cayó, yo también. Si David cayó, yo también. Ahí estamos tentando al Señor y ni siquiera hemos nacido de nuevo ahí, si hiciéramos algo así. Esto a nosotros nos diera dar temor esto que estamos hablando. El tercer párrafo y el último, la tercera parte del segundo párrafo y la última parte dice: Dios en el pacto de gracia ha provisto misericordiosamente que los creyentes que pequen y caigan de esta manera sean renovados mediante el arrepentimiento para salvación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo aquí la palabra? Hay personas que van a caer, pero ahí está el pacto de gracia, sellado con la sangre de Cristo, cumplido por Cristo. Ahí está el pacto de gracia. ¿Qué hace? Nos provee. Así como el cuerpo de nosotros necesita pan y agua, ¿cierto? Alimento y agua, así el Señor nos provee de perdón. Nos provee de justicia, nos provee de santificación. Este pacto de gracia es algo que nosotros debemos, amados hermanos, agradecer, pero infinitamente lo que el Señor hace con nosotros. Porque aunque una persona pudiera caer así, un cristiano puede caer, sí puede. Si baja la guardia y se entrega a estas cosas, va a tener peores consecuencias, terribles, va, en palabras, cierto, metafóricas, va a llegar arrastrándole. Pero el Señor no le va a decir, ándate para afuera porque caíste. No. Misericordiosamente el pacto de gracia provee salvación para ellos. ¿Pero qué hace el pacto de gracia? Provee, ¿qué cosa? Para estas personas que caen gravemente, renovación mediante el arrepentimiento para salvación. Ahí está el punto. Ellos no mueren pecando, no es que David pecó y después él siguió en la misma, no. Él después, ¿se acuerda que si usted lee el otro capítulo, el capítulo 12, después se encuentra con Natán, ¿cierto? Le dice toda la historia y le dice, ese hombre eres tú. Y el que dice, no, yo no sigo, no dice eso. Dice, Señor, pequé contra ti. ¿Me entiende, no? Y él volvió a hacer lo mismo, no. Otros pecados lo persiguieron más adelante, pero ya no volvió a hacer lo mismo, porque entendió. Es lo mismo, una persona puede caer gravemente, pero eso no significa que después va a andar de nuevo en la misma, y de nuevo en la misma, y de nuevo hizo el hermano lo mismo, y de nuevo hizo lo mismo, y de nuevo, no. Si aquí debe existir un arrepentimiento, y arrepentimiento es cambiar de actitud, cambiar de actitud. Jeremías 32:40, por favor. Hermano Claudio. Y haré con ellos pacto eterno, que no volveré atrás de hacerle bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Entonces Jeremías, apuntando al pacto de gracia, ¿sabe lo que está diciendo? Yo no voy a olvidarme del pacto que yo hice con ustedes. ¿Yo sabe lo que voy a hacer? Voy a infundirles temor para que ustedes no se aparten de mí. Imagínense. Entonces en la salvación hay una seguridad o una inseguridad. Hay una seguridad. ¿Y dónde está nuestra seguridad? ¿En lo que nosotros podamos hacer? ¿En lo que viene más adelante, en el futuro, en lo que vamos a hacer? No. Nuestra seguridad está en Cristo y solamente en Cristo, que nos ha provisto un pacto de gracia, que es tan abundante en misericordia, que aún nos ha dado dentro de este pacto una renovación que nos guía al arrepentimiento. Una renovación, una transformación, una limpieza que nos va a hacer salir de ese pecado. No es que un cristiano va a morir en ese pecado. Él va, aunque sea, a llegar arrastrando por el poder que el Señor le va a dar. Pero se va a arrepentir y va a cambiar y va a dejar de hacer lo malo. Lucas 22:31, por favor, hermana Yael. Sí, perdón, 31 al 32. Lucas 22:31 al 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, no temas a vuestro hermano.
Entonces el Señor, ¿qué dijo yo? Pedro, que caiga nomás Pedro, no. Pedro, yo sé que tú vayas a caer. Palabra simple, ¿cierto? Pedro, yo sé que tú vayas a caer. Pero yo oré por ti, para que tu fe no falte. Esa es la gracia, ese es el pacto de gracia, ¿se fija? Porque el Señor, Él a sí mismo dijo, no, yo no me voy a cansar de hacerles bien. Porque Él hizo un compromiso. No dijo, ustedes hagan esto y yo voy a hacer esto con ustedes. Ese es el pacto de obra, ¿se acuerda? ¿Se acuerda del pacto de obra? Si ustedes comen de ese árbol, van a morir. Si no comen, obviamente van a estar conmigo. Es un pacto de obra. Pero el pacto de gracia, ¿qué hace? Yo no me voy a cansar de hacerles bien. ¿Entiendes? ¿Qué compromiso es? Él se está comprometiendo con nosotros, pero Él no dice, ustedes hagan esto por mí, yo hago esto por ustedes. No. Yo voy a hacer esto por ustedes. Les voy a dar una gracia tan abundante que pudieran caer en algo terrible, pero de ahí yo los voy a sacar. Pero con arrepentimiento. Con arrepentimiento. Por eso a Cristo le costó tanto llevar esta cruz. Por eso al Señor Jesucristo le costó tanto. Y tuvo que sufrir lo más terrible que el abandono del Padre. Pero la cruz es suficiente para purificar nuestros pecados. La cruz es suficiente para darnos una seguridad de salvación. Por último, Primera de Juan 1.9, mi hermano. Primera de Juan 1.9, hermano José. O hermana Joana, ¿usted lo tiene? Por favor, hermana Joana. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, eres fiel, justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿se fija lo que lo está diciendo aquí el Señor acerca del pacto de gracia? Si confesamos nuestros pecados, ¿qué hace Él? Él es fiel. ¿Por qué es fiel? Porque Él hizo un pacto. ¿Se fija? Aquí está apuntando al pacto. ¿Qué es lo que es un pacto? Un compromiso. Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel. ¿Fiel a qué? Al pacto de gracia. ¿Y qué es lo que es gracia? Un favor inmerecido, ¿cierto? Es un compromiso de un favor que Él no está haciendo a nosotros. Un favor que no merecemos. Un favor que no es de mérito. Porque el mérito lo ha hecho Cristo. La salvación es por obra, pero por la obra de Cristo. Para nosotros es un pacto de gracia. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonar nuestros pecados. Termino con esto. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Sí? ¿Seguiremos en el pecado? ¿Aumentaremos más el pecado para que la gracia sea más grande o no? No, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Gracias damos a Dios por nuestro Señor Jesucristo, quien ha cumplido y sellado con su sangre el pacto de gracia, y por amor nos ha asegurado, por su evangelio, la salvación. Por muy alejados que nos podamos encontrar, sabemos y confiamos que si somos un escogido de Él, Él nos renovará mediante un arrepentimiento para vida. En conclusión, el párrafo 1 nos muestra especialmente los convertidos en su madurez, que vivieron vidas impías y tocaron fondo en su estado natural. Y esas personas que en su madurez quizás tocaron fondo y vivieron cosas terribles, eso no es una regla para todo cristiano. No todo cristiano va a tener que estar entre la vida y la muerte, ¿cierto?, para entender. No todo cristiano va a tener que caer a los peores pecados para entender, no. Pero hay personas que el Señor las va a llamar con dolor. Y Dios los llama, ¿cómo? De manera eficaz. En una experiencia de crisis. Y los va a llamar a un arrepentimiento para vida. El párrafo 2 nos muestra que eso no quiere decir que el Evangelio solamente es para los más pecadores. Todos somos pecadores. Todos necesitamos de un arrepentimiento para vida. Y aquellos que quizás dicen, yo no tomo, no fumo, no voy a fiesta, también necesitan arrepentirse de no creerle a Cristo y de no entregarle su vida a Jesucristo. De no ser justos. ¿Y a qué debe recurrir? Arrepentirse. También este párrafo 2 nos enseñó que aún los mejores hombres pueden caer en grandes pecados,
mediante el poder y el engaño de la corrupción que habita en ellos, junto al predominio de la tentación. Y en último, pero solo Dios, a través del pacto de gracia, ha provisto abundante misericordia, para que los que caigan en semejantes cosas sean renovados mediante el arrepentimiento para la salvación. Amén y amén. Oremos. Dios Padre, ¿cómo no agradecer tu pacto de gracia? Este pacto que has sellado, confirmado y cumplido con tu propia sangre, Señor. Nos has dado una seguridad de la salvación tan grande en ti, pero no una seguridad para entregarnos al pecado y a los placeres mundanos, sino una seguridad para mirar con ternura al Hijo de Dios, a su Padre y al Espíritu Santo, que han hecho una obra tan grande de redención en nuestros corazones. Señor, para aquellos que han nacido de nuevo, para aquellos escogidos de Dios, que poseen la fe salvadora y han sido llamados eficazmente por el Espíritu Santo, su salvación está segura en Cristo. Su salvación no tiene ni una sombra de duda porque está segura y sellada en Cristo y su pacto de gracia. Señor, si aún los mejores hombres, como Abraham, como Sansón, como Pedro, como David, como Salomón, pecaron contra ti, Señor, ¿cuánto más nosotros somos tan débiles y vulnerables? Como orábamos en la reunión de oración, que tu palabra sea nuestra meditación, que nuestra mente sea llena del Espíritu Santo, es decir, que sea llena de la palabra. Te agradecemos, oh Dios, por ese pacto de gracia y rogamos que si alguno no ha nacido de nuevo, pueda correr a Cristo, pueda ser llamado eficazmente por Él y escogido por su gracia y pueda ser provisto de un arrepentimiento para vida, basado en el temor a Dios. Te ruego que guardes, Señor, a cada hermano y hermana en la fe. Te ruego que les bendigas, Señor, y les guardes y posiciones tu rostro, Señor, sobre ellos. Y sabemos que en ti hallaremos salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, amados en Cristo, que tengan una muy buena noche.